Bueno, buenos días. Para quien vaya a ver este video en este día, quiero compartir un par de versos que el Señor me ha dado entendimiento en el día de hoy para bendición y edificación de sus hijos, de su cuerpo acá en la tierra. Está en el libro de Isaías, capítulo 54, verso 16 y 17. Y dice así: He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su salvación de mí vendrá, dijo Yahweh. Y este es el entendimiento que me ha dado el Señor en vista de la grandeza de su bondad. Y aunque no se es digno de tanta amor y tanta bondad, Él nos regala entendimientos para que podamos comprender su voluntad para nosotros acá en la tierra. Yo he escuchado mucho este verso: ninguna arma forjada contra ti prosperará, como un himno de batalla que se cita cuando se está orando. Y bien, está bien. A esto quiero añadir lo que el Señor ha enseñado por su misericordia. Primeramente, volviendo a leerlo, porque es necesario. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. En este verso del 16, lo que el Señor nos está mostrando es que Él ha creado el enemigo, el destruidor. El enemigo vino, el ladrón vino a este mundo a matar, robar y destruir. Y Él es el destruidor de quien habla el Señor en esta palabra. Y también el herrero que sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta. Ahora, cuando dice que ningún arma forjada contra ti prosperará, la palabra arma significa en el hebreo un utensilio. Y ahí fue cuando me hizo clic esta palabra. Quiere decir, para aquellos que ya han leído un poco las escrituras, un utensilio es un vaso, un recipiente. Y eso es lo que significa esa palabra. Ningún utensilio, también significa arma, ningún utensilio, ningún arma, ninguna herramienta, ningún vaso, ningún recipiente contra ti prosperará. Forjado contra ti prosperará. Y esa palabra forjado es de dar forma, de moldear, como la obra que hace un herrero, un alfarero, el dar forma. Y esa forma sucede únicamente en el calor. Y de allí es que salen los vasos, como en la actualidad todavía se hacen los vasos, las herramientas en el calor. Y el Señor me dio un entendimiento de esta palabra. Nosotros durante nuestra vida vamos a experimentar en esta tierra muchísimas pruebas como hijos de Dios, en razón de que estamos siendo formados. Pero acá el Señor nos está mostrando algo. Nosotros estamos siendo formados a través de cosas que el Señor permite que el destruidor haga para
destruirnos que finalmente sirven para bien nuestro. ¿Cómo es esto? Cuando dice ningún arma forjada contra ti prosperará, habla de personas, habla de situaciones, habla de circunstancias, habla de eventos. Pero cuando dice utensilio, básicamente habla de personas. Y yo no lo había pensado así. Y en la actualidad hay dos tipos de personas que están siendo forjadas en el fuego. Dos tipos de armas, dos tipos de utensilios, dos tipos diferentes, diametralmente opuestos, de recipientes. Y el Señor nos muestra con más claridad cuando leemos en su palabra, que dice en una parte de su palabra que Él creó a unos utensilios. En una casa grande hay utensilios. Eso está en segunda de Timoteo. Vamos a leerlo. 2:20, creo. Sí, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Esta palabra nos aclara bastante y nos da mucha más luz acerca de lo que nos está enseñando. Si bien eso es un himno de batalla, ningún arma forjada contra mí prosperará, y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Esta es la herencia de nosotros los siervos de Yahweh, y su salvación vendrá de Él a nosotros. Pero, ¿y qué si el Señor permite que el enemigo hasta cierto punto toque a sus hijos, a nosotros? ¿Cómo? A través de la aflicción, por situaciones, por eventos, pero también por personas. Las armas que utiliza el enemigo son personas. Nuestro enemigo forja personas, les da forma conforme a su imagen, mientras que Dios forja personas y les da forma conforme a su imagen. Tenemos a un enemigo que es el imitador de Dios. Él imita a Dios en todo lo que Dios hace. Él quiere tomar el lugar de Dios. Él quiere hacer lo que Dios hace. Y visto que Él mismo, por sí mismo, no puede hacer nada, Él usa de lo que tiene y de lo que ve para asemejarse al Señor, cosa que nunca logrará, pero usa a personas, las forma, así como nuestro Señor nos forma a nosotros por medio de que es su palabra, así también las palabras con las que se alimentan las personas que no están en el Señor, que no quieren nada con Dios y que se deleitan viviendo una vida de maldad, haciendo lo malo vez tras vez, a pesar de que eso trae maldición sobre su vida, y lo pueden experimentar como lo experimenté yo durante tantos años. Se es forjado por el enemigo como un arma para ser utilizada en contra de un hijo. Entonces se levanta una persona y dice una palabra, suelta el disparo, si es un arma, derrama el agua sobre el Hijo de Dios, si es un recipiente, vacía la basura, si es un contenedor, un utensilio para un uso vil. Si bien hay vasos para guardar la leche, para guardar el agua, también hay vasos para guardar la orina, para utilizarlos para botar la basura. Y eso es lo que sucede. Esas armas forjadas pueden ser personas que, aunque Satanás, nuestro enemigo, las forja contra nosotros,
las prepara en el secreto para hacernos daño. No prosperará. Y antes, como se dice, quien lo lea de otro país, hay un dicho colombiano que le salió el tiro por la culata. Ahora, ¿a quién? Al enemigo. ¿Por qué? Porque utiliza a alguien para hacerle daño a un hijo suyo, pero antes que dañar al Hijo de Dios, lo que hace Dios es utilizar esa mala situación, esa mala palabra, ese evento negativo para formar algo en uno, para formar algo en ti, para tratar con tu carácter, para doblegar lo que está mal, para destruir lo que debe morir en ti y en mí. Entonces, al final de cuentas, esa arma forjada que Satanás levanta para destruir completamente a cualquiera que tenga algún parecido con Dios, cualquiera que tenga alguna similitud, alguna semejanza con el Señor. Por eso Él nos odia tanto. Porque mientras nos forja el Señor, hay una semejanza que se comienza a ver. Y cuando se levanta esa semejanza, ese parecido a Dios dentro de nosotros, entonces se levanta Satanás y levanta a sus hijos. ¿Para qué? Para destruir, para levantar arma, para decir una palabra, para vaciar un agua, para condenarlo a uno de alguna manera. Ahora, hay que tener claridad en que esta arma no prosperará, o sea, no tendrá éxito. La palabra salaj no será provechosa para los intereses o los planes de nuestro enemigo, pero sí para nosotros. Así que debemos, como el Señor dice en su palabra, debemos estar gozosos y estar agradecidos, aunque es difícil, en medio de toda prueba, porque toda cosa que le sucede a un hijo de Dios es para bien. Dios ha cumplido su palabra hasta el día de hoy y la seguirá cumpliendo. Él aseguró que todo aquel que en Él crea, que crea en su palabra, en lo que Él dijo, lo va a cuidar, cosa que esas armas forjadas para destruirte a ti y a mí no van a cumplir con el propósito de destruirte, pero sí van a pulir lo que está mal en ti y en mí. Van a sacar a la luz el carácter tuyo y el mío que tiene que morir. Van a manifestar a la luz lo que estaba escondido en lo oculto, por cuanto tú te acercaste, como yo, a la luz de Dios, a su palabra. Y utilizará personas, utilizará situaciones, utilizará eventos, utilizará todo lo que sea posible tomar a la mano para poder destruirnos. Pero Dios permite que Él haga su obra hasta cierto punto, pero finalmente para que sea de beneficio para nosotros, para sus hijos, para su reino. Ahora, qué curioso que esa palabra arma, ninguna arma, no solamente significa arma, recipiente, utensilio, herramienta, sino también significa una joya. Una joya. Muchas veces, personas que en cierta manera, en algún momento de sus vidas por debilidad, son usados para decir una palabra en contra de un hijo de Dios, no necesariamente son hijos del diablo. En algún momento también conocerán a Dios. Pueden ser joyas de Dios, piedras en bruto, diamantes escondidos dentro de una piedra, tal vez por el dolor, la tristeza, el pecado, la maldad, la soledad. ¿Y qué tal si Dios en su gran bondad utiliza a unos para perfeccionar a otros y al tiempo para perfeccionar a aquel que fue usado para destruir? Por esa razón es que nos tenemos que mantener en humildad, porque todo lo que nos está pasando es para bien, y a todo aquel que nos haga daño debemos bendecirlo. Porque tal vez sea en este momento un arma contra ti y contra mí, pero puede ser una joya al día de mañana en la corona de tu cabeza, porque no respondiste, porque te mantuviste firme en la humildad,
en el carácter del Señor, en la semejanza tuya con Dios y no de la del otro, con el enemigo. Esto lo podemos comprender también más claramente cuando vemos la vida de Job. En Job no es Satanás quien pide a Job. En Job vemos claramente que es Dios quien ofrece a Job a Satanás para que lo mire, para que lo considere. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y aquel varón era más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del festín, Job enviaba y los santificaba, y levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Yahweh a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Yahweh le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahweh dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hasta ahí. Aquí nos muestra con toda claridad el Señor que Él fue el que ofreció, el que levantó las credenciales de su hijo Job. Para el Señor, Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Él y apartado del mal. Y aún así, permite el Señor que este hombre, amado por Él, fuese expuesto a la obra de Satanás en su vida. Y ahí vuelve y hace clic esta palabra: ningún arma forjada contra ti prosperará. No prosperó para destruir a Job hasta lo máximo, porque el objetivo de Satanás era acabar con Job completamente, acabar con su linaje santo, justo, bueno, qué fastidio, matarlo, que se acabara y fuera borrado el nombre de Job y de su familia para siempre. Esos eran en su mente los planes de Satanás, por el odio que tiene contra aquel que se levanta a quererse parecer al Señor en humildad. Pero el Señor utilizó todas estas cosas porque Él sabía hasta dónde iba a resistir Job. Él sabía el fin que Job no conocía mientras estaba en medio de su pena. Y el fin lo podemos ver en el último capítulo de Job. Cuando Job dice una cosa muy hermosa, está al final, dice, capítulo 42, respondió Job a Yahweh y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo, Job, hablaba lo que no entendía. Él era un maestro, él enseñaba la palabra y se sentaban a escuchar. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Escucha esto: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo
y ceniza. Estas palabras que dijo Job muestran con claridad que las herramientas que levantó Satanás para destruir a Job fueron beneficiosas para Job y para el reino de Dios. Como quien dice, le salió el tiro por la culata al enemigo, en el sentido de que aquellas cosas que obstruían la visión de Job fueron quitadas por las armas que forjó Satanás para destruir a Job. Así que no destruyó a Job, sino que destruyó lo que tenía que morir en Job. Por eso se levantan personas en tu vida. Por eso se levantan situaciones en tu vida. Incómodas, difíciles de manejar, porque es necesario que sea quitado de ti y de mí lo que no está bien. Y el Señor usa a este herrero, a este destruidor, para forjar armas, para usar personas que nos digan palabras que nos ofendan, que nos hagan sufrir, que suframos persecución, exposición a poder mentir, a hacer alguna cosa que nosotros supuestamente no haríamos, para que podamos nosotros ver y entender el estado de nuestro corazón y poder llegar a un arrepentimiento verdadero delante de Dios. Porque aunque era un hombre justo, perfecto, temeroso de Dios, no había visto lo que vio después de pasar por su proceso, después de que fue masajeado en todas las áreas de su vida por las armas que forjó Satanás. Y las armas que forjó fueron también personas en el caso de Job. Y aconteció que después que habló Yahweh estas palabras a Job, Yahweh dijo a Elifaz, una persona, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, tres personas, porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomen 7 becerros y 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocaustos por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no han hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita, e hicieron como Yahweh les dijo, y Yahweh os aceptó la oración de Job. Podemos ver con toda claridad cómo Dios trató a Job, y las cosas que Job tenía que cambiar, cambiaron a través de la fidelidad en medio de las pruebas que vivió. Y muchas de las pruebas no solamente fueron la muerte de sus hijos, la palabra de su esposa, no solamente fue ello, también fue la pérdida de sus cosas materiales, la pérdida de su fama, la pérdida de su salud. En todas las áreas posibles el Señor permitió que Satanás lo tocara, menos que le quitara la vida. Y Satanás envía 3 personas que finalmente eran siervos del Señor. En algún momento, por no sabrá Dios qué cosas había en el corazón de Bildad, Elifaz y Sofar, que también necesitaron ser formadas. Y solamente el Señor permitió esto por amor a esos 3 también. Porque al tiempo que Job fue formado al final, y Job, como a Pablo le cayeron escamas para poder ver, vio lo que no había visto, entendió lo que no había entendido, y se arrepintió profundamente en su corazón de lo que tal vez nunca se había arrepentido. Pero también estas 3 personas fueron transformadas, porque el Señor recibió la oración de Job para perdonar a las 3 personas que lo atacaron con sus palabras. Así que no se trata de que veamos a las personas como armas de Satanás contra mí, sino qué está haciendo Dios por amor a mí para que yo deje de hacer algo que yo hago, o que deje de comportarme de una manera que yo me comporto, si yo soy hijo de Dios. Así que benditas sean esas pruebas, qué difíciles. Y ese es el camino angosto por el cual debemos pasar, y eso lo entendió también Pablo. Pablo dice que él rogó, esto está en 2 de Corintios,
si recuerdan, el que lea estas palabras y las han leído. A ver, Señor, ayúdame a encontrar Corintios. Esta Biblia chiquitita. Segunda de Corintios 12, del 8 al 11. Del 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿No sería un arma forjada? Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Wow! Pablo, un hombre con un nivel de revelación inmensamente superior al de cualquiera de nosotros. Por eso el Señor lo usó de manera tan gloriosa y escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Por amor a ese hombrecito Pablo, Dios deja que Satanás forje un arma que por Pablo hubiera destruido completamente, que por Satanás hubiera destruido completamente a Pablo, pero al contrario, lo forjó en el secreto, para pulirlo, pero también para protegerlo. Así que esas situaciones que te pasan a ti y a mí durante esta vida corta en esta tierra, que tal vez no son muy cómodas para nuestra carne, no son muy agradables para nuestros oídos, que exponen tal vez lo que hay malo en nosotros, son usadas por Dios para que nosotros seamos protegidos de tomar un camino que no deberíamos tomar, de perseverar en una actitud que no deberíamos perseverar. También para cuidarnos si estamos recibiendo cosas del Señor, para que no creamos que somos algo cuando no somos más que polvo y ceniza. No más, no somos más que eso. El rey David decía que era una pulga, que era un gusano, que era un perro muerto. ¿Quiénes somos nosotros para creernos algo más que eso? Es mejor que el Señor nos diga qué somos, a nosotros autodecirnos que somos algo. Así que este Pablo, nuestro amado hermano, rogó 3 veces para que le fuera quitado ese aguijón, o sea, esa arma que le estaba aquejando. Muchos dicen que era los ojos, que era la vista, otros dicen que he escuchado y he llegado a pensar que podría ser la culpa que sintió de la persecución a los cristianos, la muerte de Esteban, qué sé yo, alguna enfermedad, alguna voz que le atacaba constantemente. No lo sé, no he recibido revelación de eso, pero sí sé que este hombre perseveró. Y hasta el final perseveró y ahorita está en el Señor. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, no para destruirte, sino prosperará conforme a los planes y a los propósitos de Dios para tu vida, porque es necesario que seamos formados. Y hasta para eso sirve el enemigo, para formarnos. El Señor lo usa. Lo hizo en Job, lo hizo en Pablo, lo hace en ti y lo hace en mí, en diferentes niveles de exigencia, pero lo hace para que seamos esas joyas. Y de muchas de esas personas que a veces son usadas, ignorantemente no lo saben. Tal vez son hermanos, tal vez no son creyentes, no saben y a veces dicen una palabra, emiten un juicio, hacen algo. Y es precisamente para que nosotros seamos formados. Pero también ellos, es necesario que como Bildad, Elifaz y el otro amigo de Job, vieran al final por la palabra de Dios el error. Lo que dijo Dios, voy a aceptar la oración de Job y no la de ustedes. Dios es tan grande y tan amoroso que lo hace para que más entren a su casa.
más se parezcan a Él y menos se parezcan a aquel que quiso tomar el lugar que no le corresponde. Bueno, eso es todo. Tiene mucha más revelación ese verso, esos versos, pero al final dice, esta es la herencia de los siervos de Yahweh. Los siervos son aquellos esclavos de Dios. No sabemos quiénes son, a menos de que por el Espíritu que el Señor ha depositado en nosotros podamos ver quién es quién. Pero sí debemos orar por todos, porque mientras estemos con vida, aún esa persona que está siendo usada para dañarte o dañarme, que al final va a ser para formarte o formarme, pueda ser salva también y pueda escapar del fuego eterno. Abrazos y bendiciones donde sea que estés.